Ani, bienvenida. Gracias por ¿Cómo invitarme. estás? Excelente. Viva, ¿Qué es lo importante? viva. Aunque es el club de los poetas muertos, pero estamos vivos. Me gustaría que empezáramos la charla como con una breve descripción tuya. ¿Cómo crees que te describirías? Me he descrito metafóricamente de muchas formas, pero dar una descripción propia de uno es una cosa complicada, pero no lo sé. Supongo que soy una persona creativa, me gusta mucho leer, me gusta mucho conversar, debatir, crear. Entonces, por eso diría que soy una persona creativa. Tengo un sentido de justicia un poco elevado. Me conmueven las causas, me conmueve todo lo que, digamos, tenga esa finalidad de perseguir justicia frente a algo, no solamente en temas feministas, sino también en diversas causas. ¿Qué más podría decirte sobre mi persona? Una breve descripción de mi persona. Eso. Y soy una loba, pero no esteparia, no tan esteparia. Estás ahorita como detrás de cámara de que llevas ya bastante tiempo viviendo acá en Valledupar. Entonces, pues, de acá fue que te graduaste del colegio, acá, viviendo acá. Yo me gradué del colegio Nuestra Señora de Fátima, que es el colegio de la policía en Valledupar. Ujú. Inicié mi carrera de Derecho también en la Universidad de Santander, de Valledupar. Ya soy egresada. Soy cuasi abogada. Tengo 2 años que tengo licencia temporal y he estado ejerciendo, tanto pues en temas jurídicos como también he estado, bueno, al menos este año, ejerciendo representación legal de una corporación junto con otros asociados. ¿Qué otras cosas? Vale, perfecto. Y puedes contar un poco qué te llevó a estudiar Derecho. Bueno, a mí no me surgió como, ay, sí, yo voy a estudiar Derecho, yo quiero estudiar Derecho. Siempre se me dijo que debería estudiar Derecho o Literatura porque pues me gustaba mucho leer, siempre me ha gustado demasiado leer. Okay. Y también me gustaba mucho como este tema de la oratoria, como este tema del debate. También fui personera en el colegio, entonces es como una tendencia que entonces a usted le Como a las gusta esto, letras y eso. a usted le gusta eso, usted debe ser abogado. Entonces a mí me lo dijeron mis papás también me dijeron mucho que debería estudiar Derecho. Fue más como todo el mundo dijo, usted debe estudiar Derecho. Pero yo quería estudiar Filosofía y Letras, obviamente. Y pues estudié Derecho, pero también me gustaban los derechos humanos porque realmente me interesa mucho toda esta parte mística, filantrópica. Entonces, como toda esa parte doctrinal, a mí me gusta mucho, me interesa demasiado la historia. Entonces, también entré a estudiar Derecho con la idea de que iba a hacer un posgrado, que iba a irme por el lado de los derechos humanos, que iba a ser defensora de derechos humanos. Y aún, pues, me gusta muchísimo toda esa parte del derecho. No, no es como que por completo haya odiado la carrera. Me gustaron muchas partes de la carrera, la disfruté en ciertas cosas, en otras no tantas, pero se disfrutó. Bueno, me decías que a pesar de que estudiaste Derecho, eh, como que tenías ciertas ganas de estudiar Filosofía y Letras también. Me imagino que hubo como un momento en el que estuviste como dudosa y pues al fin y al cabo te decidiste por Derecho. ¿Crees que tomaste la decisión correcta o de pronto te arrepientes un poco? No, yo no me arrepiento de nada. Creo que las cosas son como deben ser. Imagínate. Eso es un sentimiento inútil. Y creo que aprendí demasiado y obviamente el conocimiento nunca es algo que digamos que se ha desperdiciado. Es algo que aprendí y que me ha servido y que me servirá también, no solamente a mí,
porque realmente esa es la concepción que yo tengo de al menos el derecho, que no es algo para enriquecerme de forma personal ni todo este tema capital, que sí también es importante, necesitamos vivir de algo, pero creo que el derecho es algo que también está al servicio de la comunidad, al servicio de las personas. Entonces, creo que es una herramienta que no solamente pues me puede ayudar a mí, porque yo siento que sinceramente el derecho es una cosa para locos, es un tema desgastante emocionalmente, definitivamente hablando, es algo bastante desgastante. Y llevar todas esas cosas es como vivir de la controversia y del problema, de alguna manera. Entonces, todo esto creo que no es como, al menos para mí, no es como que yo lo disfrute tanto, sino que siento que es como también un arma o algo así para precisamente ayudar a otras personas, obtener justicia, tratar de buscar un bien más común, porque igualmente la justicia se trata de eso, o sea, ¿de qué sirve a veces ganar ciertos casos si al final no se está haciendo nada a nivel colectivo? ¿Me hago entender? Siento que las causas deben ir mucho más allá de eso. Y no es que yo piense que soy la salvadora del mundo, pero creo que sembrar eso también y que los profesionales del derecho lo tuvieran más en cuenta haría un lugar mejor. Interesante eso, o sea, tratas de entender, sí, según te entiendo, das a entender como que debería haber como un impacto más general. ¿Cómo crees que de más pronto, comunitario, creo que debería, y ser algo más al servicio de la comunidad, creo que no debería ser algo tan politizado. qué cosas qué crees que se podrían hacer para llegar a lograr algo así? Es que es un trabajo muy Complicado. personal, ¿no? Es un trabajo muy personal, porque eso puedo pensar yo acá, y soy una, ¿cuántos abogados hay aquí? Aunque hay otros loquitos que también, Pero también piensan pregunto, como yo, ¿no? Y que también ponen, digamos, su conocimiento y, digamos, estas armas que uno tiene ante pues, la sociedad, lo utilizan también para ayudar a otras personas, para darlo al servicio, no solamente como un tema para vivir y enriquecerse. exactamente, o sea, que la iniciativa sea una sola persona, pues es complicado que se logre. Sin embargo, Pero hay más, y creo que es algo que crece continuamente. También trabajo con otras personas que también piensan de alguna forma, aunque obviamente se dejan. digamos que si tuvieses la oportunidad y tuvieses, digamos, no sé, los medios necesarios, ¿qué cosas podrías hacer para lograr como que esa igualdad o ese bien común? Igualdad, no sé, la igualdad es una utopía, quizás más equitativo, pero o sea, cuando yo te decía del tema del derecho, es que igualmente, o sea, como abogados, el título debe ser algo que se utilice al servicio, que se utilice para brindarle algo a la comunidad, no solamente para precisamente enriquecerse, como la medicina, como los médicos, ¿sí? Creo que los médicos, mucha gente estudia medicina porque, ay, soy doctor, pero digamos, eres doctor sin tener vocación para ser humanitario, más allá de si te pagan, realmente tienes como esa vocación. Y no es que yo sea Madre Teresa de Calcuta, pero sí creo que una herramienta como esa debería utilizarse para otras cosas. Ok. Bueno, ya pasando un poquito, cambiando de tema, me gustaría que empezáramos a hablar un poquito como de tu rol como escritora. ¿En qué momento de tu vida se empieza a dar como ese acercamiento a la escritura? Yo escribo desde que tengo memoria y leo mucho. Yo creo que aprendí a leer y a escribir al mismo tiempo porque a mí me gustaba mucho escribirle cartas a mis abuelos y como a las personas que yo estimaba mucho. Y yo pues trataba de escribir
y buscaba cartillas, libros, donde guiarme de aquí esto tiene la palabra y comenzaba a escribirles cartas. Aunque, Y empecé a escribir cuentos desde que, de hecho por allí debe estar una libreta, que de hecho mi abuela la otra vez ella me la devolvió, porque fue una libreta que me dieron a mí cuando tenía como 6, 7 años, y ahí yo escribía cuentos, poemas, hacía collage, dibujaba, pero sobre todo le escribía muchísimas cosas, ¿no? Y en el colegio pues también escribía cuentos, me pasaban a veces a que hablara o escribiera algún discurso. Eh, También me gustaba mucho escribir ensayos, siempre he escrito muchos ensayos, incluso en el colegio, digamos, de las obras y todo el asunto. También hacía los de mis compañeros. Yo sé que ellos se acuerdan. También en la universidad, ustedes saben. Y es que no sé, creo que no te podría decir, ay, en este punto entró la literatura, porque yo crecí con los libros y con la literatura. Es como algo inherente a mí. La poesía es como un órgano mío, yo nací con ella. Mentiras. Bueno, la literatura, la escritura en general, porque no siempre escribo poesía, no todo es poesía. Pero mis abuelos tenían un estante de libros, con muchos libros de todo, con unas enciclopedias, con un montón de cosas. Ahí están las enciclopedias, mis abuelos me las regalaron la otra vez. Y son unas enciclopedias ilustradas, entonces ahí aprendí como mucho vocabulario. Entonces yo desde niña tenía un lenguaje bastante ampuloso, siempre tuve un lenguaje bastante ampuloso por la lectura, y bueno, y también soy una personita un poquito particular. Y sí, así entró la literatura en mi vida. Creo que siempre ha estado presente en todas las etapas de mi vida. He tenido como autores que yo te digo, cuando tenía tantos años me encantaba tal autor, porque básicamente ha crecido conmigo. Yo he crecido con ella. Bueno, yo crezco con ella todo el tiempo, ¿eh? Pero una forma de decir. ok, entonces se podría decir que prácticamente desde que tienes uso de razón, tienes como esa inclinación a escribir Sí. y a las letras, digamos. Sí. Algo que me llamó la atención porque pues yo te conozco sobre todo como poeta. Y en el momento mencionaste que escribes cuentos. Sí, escribí cuentos, escribí ensayos, he escrito como artículos. Me gusta escribir artículos también, como Artículos. críticos y también artículos académicos. Me encanta escribir. Me gusta también la investigación. Me gusta escribir todo eso. Me gusta escribir. Me gusta redactar. Lo que sea, pero te gusta escribir. Me gusta escribir. En el derecho también se escribe mucho. Sí. Pero a mí me gusta escribir bastante. Este año he escrito más que todo ensayos y he escrito también como unos textos un poco híbridos. No he escrito poesía este año en realidad. El último poema que escribí lo escribí como a principios de este año, como en enero. Pero no he escrito más poesía, no he vuelto a escribir poesía. Me he enfocado en escribir otras cosas, pero los años anteriores también, pese a que escribía poemas, pues también escribía otras cosas y siempre como que escribo otras cosas. Chévere, chévere, bastante interesante que de pronto no te encasilles solamente en la poesía, sino que estés abierta también Tal a vez escribir otro tipo de no, cosas. sí, claro, es que tal vez no soy buena poeta. Eso es complicado. Ser poeta es complicado. Mejor ser escritor. No, mentiras. Yo intento escribir poesía. Publiqué Apología de los Amores Imposibles en el 2022. Fue como mi primer hijo. Explica un poco de cómo fue el proceso Realmente no fue de mi idea. la historia del libro. Como No fue tal. mi idea publicarlo inicialmente. O sea, sí, yo siempre quise publicar un libro, pero fue como más el impulso, el empujón de mis papás, de mi papá. Entonces él pues buscó quien lo editó, toda la cosa, todo el tema.
Y son textos como muy adolescentes, muy, digamos, infantiles, tal. Tiene su, pero pues lo quiero, lo respeto mucho porque, digamos, el haberlo publicado, pues también, digamos, me permitió aprender muchas cosas, entender muchas cosas de todo este mundo que se maneja quizás alrededor un poco de esto, o que se puede llegar a manejar. Pero obviamente no lo lean, escribo mejor ahora. Pues guardando las proporciones, teniendo en cuenta también que fue un libro que escribiste Sí, bastante, son temas que eran como siendo, que tenían yo pues, creo que 14. adolescente, ¿no? Sí, pero igualmente, sí, yo me doy palo yo misma. Aunque también me dieron palo. No, bueno, no todos, sino más que todo, digamos, en ese ejercicio pseudo intelectual, tal. Pero es un poquito curioso. Pero le gusta mucho precisamente a los jóvenes. En estos días, pues lo estuve leyendo. Yo considero que está bastante interesante y me di cuenta de que los temas son variados, sí. Sin embargo, quería preguntarte como que cuáles fueron como que esas mayores inspiraciones de los poemas. Oye, esa pregunta a mí me la hicieron varias veces en la radio, o me lo preguntan siempre como cada vez que te mandan el libro, ¿qué te inspiró? ¿Qué te inspira? ¿Qué te inspira? Eso es una cosa, a mí me parece una pregunta un poco trillada porque entonces exactamente si lo leíste ya te debiste dar cuenta qué cosas me pueden inspirar. Viste quizás algunas figuras, unas palabras, etcétera, ¿no? Pero Sí, pero quizás ya como que poniéndolo en palabras más textuales, de pronto personas, experiencias. pues no es como que fueron personas en específico, porque hay muchas personas a las que les escribí. O el amor en como tal. Sí, al amor en general, por eso es apología de los amores imposibles. Pero no es por... De hecho, muy interesante no es por, el título. No es por como, ay, no, yo nunca he experimentado como eso, ay, un despecho, esas cosas. Realmente no, yo nunca he estado como despechada realmente por nada. Y cualquiera que lea el libro pero podría de pronto llegar a pensar eso si nos vamos a ciertos poemas que hay ahí. El despecho mío ha sido quizás la lejanía de mi mamá, que incluso yo le hago poemas a mi mamá en el libro, pero de resto yo no, pues como que estas tendencias así más de desamor, no, el libro no es un libro de desamor, realmente es apología de los amores imposibles, no porque yo haya tenido un amor imposible, no sé qué cosas, yo eso ya lo expliqué, y es más que todo porque hay amores que son un poquito complicados en medio de su posibilidad, pero eso también los hace ser un poco interesantes, reales. Y a eso me refería como con el tema de apología de los amores imposibles. Mira que hay poemas, hay un poema que es para mi hermano, hay un poema que es para mi papá, hay un poema que es para mi nona, para mi abuela. Entonces, exacto. Creo que son poemas que están escritos para el amor en general. No sé si leíste el prólogo. El prólogo dice algo como así, como es, como que apología de los amores imposibles, como una oda, como esas diferentes formas de amar. Pero sí, estaba chiquita, no me juzguen. No. Pero es un título bastante ambicioso. Sí, sí, exactamente. Es muy ambicioso. Sí, una defensa de los amores. Sí, sí. Imposible. Bueno, mira, me gustaría saber si de pronto los poemas los escribiste en un mismo lazo de tiempo o hay poemas que escribiste hace mucho tiempo antes de publicar, otros poco tiempo antes de publicar. Y de hecho me gustaría preguntarte si recuerdas cuándo fue que escribiste tu primer poema y si ese poema de pronto está publicado ahí o no. No, esos poemas, imagínate, si me pongo a decirte cuál fue mi primer poema, Dios mío, yo no me acuerdo. No me acuerdo cuál fue la primera barrabasada que escribí. Pero no, esos son de mi época adolescente, pero no es como que hayan sido dentro de un periodo de tiempo, sí, sino que fueron
Y hay unos anteriores a esos que sí los tengo, pero no te los voy a mostrar ni se los voy a mostrar a nadie. ¿Tienes noción de cuál es el poema más antiguo, digamos, de los publicados ahí? Sí. Fue hace mucho tiempo antes de publicar. Sí, fue cuando era adolescente que estaba en el colegio. Esos poemas, la mayoría fueron escritos cuando estaba en el colegio. Casi todos fueron escritos cuando estaba en el colegio. Ok. ¿Y qué? Sí, fueron escritos en la época del colegio. Ani, ¿y el libro se encuentra de pronto en algún lugar disponible para su compra? No, y ya no lo vendo yo tampoco. Solamente lo regalo a quienes me agraden o a quien me lo solicite. Y le digo que lo que cuesta es la lectura. Pero debería empezar a cobrárselos porque todos son unos desgraciados. No, mentiras. Sí. Bueno, Ani, me gustaría que hables un poco de cómo es tu proceso de escritura, tu proceso creativo, cómo lo describirías. Digamos, no sé, te llega la inspiración y ahí en el mismo momento aprovechas y pum, y escribes. Pues o vas anotando ideas. No, yo me quedo pensando algo que quiero escribir, entonces si quiero escribir sobre algo, voy investigando más. Por ejemplo, sí. Tanto para los poemas como para cualquier cosa que escribas. Voy leyendo, o sea, digamos, tengo un mapa en la cabeza más o menos de lo que quiero tratar de decir. Entonces voy viendo cómo puedo acomodar eso. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Me gustaría que tomaras del libro el poema que más te guste y lo recites acá. ¿Qué le mides? Y que el poema que más te guste. Hay varios poemas del libro que me gustan. Sabes, tengo mucho tiempo de no leer este libro. Hace mucho no leo mi propio. Eso suele pasar, ¿no? Quizás. Que al artista no le gusta como que... Creo que pasa con los músicos también, como que no les gusta escuchar sus propias canciones o algo por el estilo. O cualquiera. Solamente es como para que de pronto la gente escuche al menos un poema del libro. No mentiras. Es que estoy buscando. Ese es como el poema que más me gusta. Es un... Se llama Por si el mundo se acaba mañana. Me he quedado contando rosas en una esquina, intentando hallar sentido a tus palabras mezquinas, pintando alegorías mientras mis manos atribuladas padecen por tus espinas. He estado sonriendo a pesar de tu vacío silencio. La larga he decidido tomarlo como el mayor de los privilegios. ¿Y para qué tantas palabras? Si solo quiero verte en cada alborada. Si cuando te hallas cerca los latidos retumban en mi pecho como 1.000.000 de centellas. Si quiero dañarme del firmamento para ponerle tu nombre a todas las putas estrellas. Ese poema es curioso. ¿Y para qué tanta locura? Si quiero escribirte con toda mi mesura. Si quiero que te quedes pero sin ninguna atadura. Porque créeme, amigo mío, que si el mundo se acaba mañana, no quiero morir sin fumar de una pipa cubana. Y sin que me digas que yo soy tu diosa pagana. ¿Puedes contar de pronto como que un poquito de la historia de ese poema? No me acuerdo por qué escribí ese poema. ¿No recuerdas realmente por qué lo escribí? No, o sea, yo he escrito muchos poemas que es como que me gustan las figuras y me gustaría decir algo, pero como que, ay, no, me pasó esto y escribí este poema. No. Yo escribo poemas a veces de algo que me pareció bello, hermoso, o de una situación que imaginé y exacto. Ok. Bueno, también es bueno, este es el hombre loco.
este es bueno, a mí me gusta. El hombre loco no está tan loco, se siente solo. El que más me gustó a mí es uno que se llama Filosofía del Amor, si no me equivoco. Filosofía pura del amor. Exactamente. En el final me gustó todo, pero me gustó sobre todo Son una como unas frase que hay en el final. referencias, son unas referencias todas pendejas. No mentiras, lindas. Filosofía pura del amor se llama. Sí. Al final dices una frase que dice que te amo, luego existo y existo porque te amo. Esa frase me parece que literal la rompió, digamos. Me gustó bastante. Y el poema en general me gustó bastante todo. De hecho, la mayoría me gustaron. Se podría en general me gustaron todos. Se lee bastante chévere el libro. Sí, es divertido. Bueno, Ani, Es divertido y dedicable a algunos porque son como más, como generales y tal. hace un rato decías que alrededor de un año por ahí no escribes ningún poema, ¿cierto? Sí, casi un año. Sin embargo, hay poemas que tienes por ahí guardados, esperando Sí, o sea, la luz. Bueno, en mi página web tengo algunos poemas publicados y sí pienso publicar otros poemas, sino que no lo sé. Pensaba escribir unos mejores que esos. Sin embargo, me imagino que te gustaría publicar, ¿cierto? ¿Te gustaría volver a publicar? Sí, quiero publicar. Estamos pendientes de publicar la revista. Estaba pues con ese tema también de la edición de la revista. Y pues sí pienso publicar otro libro. No sé si un poemario o una novela. ¿Y qué de pronto impide que no se haya dado todavía? Más que todo porque he estado como repensando lo que quiero escribir, reescribiendo y pensando que no es suficientemente bueno. Quiero hacerlo mejor, hacer algo mejor que esto, algo mejor que esto. Suele pasar. Bueno, también me gustaría como que de pronto le aconsejes a alguien que apenas se va a sumergir en la poesía, que apenas va a Que no empezar lo a leer haga. poesía, o sea, si podrías de pronto recomendarle algún autor, alguna autora o algún libro en específico para que se Poesía. inicie en la poesía. Sí. Creo que no soy buena recomendadora de iniciación en la poesía. Es que no lo sé. O puedes hablar de tus autores favoritos. Los poetas que a mí me gustan, pues a mí me gusta Cordelier, me gusta Rimbaud, me gusta Verlaine. Hay unos poemas. Ellos son considerados dentro del grupo de los poetas muertos, ¿verdad? Poetas malditos. Malditos, eso exactamente. Sí. Todos hacen parte. También me gusta Annie Stone. Las Rosas del Mal es un libro que de pronto no sería como muy complicado para alguien que se quiera iniciar, o Las Flores del Lo Mal. puede intentar, no sé. Me gusta bastante Bécquer, leía bastante Gustavo Adolfo Bécquer. Me gusta Juan Ramón Jiménez también. Es bella su poesía. También me gustan sus textos. No, que inicien por tu libro. No, o bueno, como quieras. ¿Qué te iba a decir? Sí, hay unos poemas de Rosario Castellanos que me gustan también. Es colombiana, Rosario Castellanos. No me acuerdo. No me acuerdo No dónde es, recuerdo. pero es latina. Ok. Bueno, Ani, vamos a hablar, cambiando de tema, vamos a hablar un poquito. Me he dado cuenta que eres una persona que aboga bastante como por reducir la agresión de los hombres hacia las mujeres, o de pronto que se logre cierta igualdad de género, o defender como tal los derechos de la mujer. Puede parecer una pregunta boba, pero ¿por qué crees que es importante como que llevar esa lucha o defender eso? El tema de los ¿Por qué derechos de crees la que es mujer. necesario? Todo es tanto como que el buscar la manera de pronto de reducir la agresión masculina hacia las mujeres, tanto como que de pronto llegar a lograr una igualdad si consideras que no la hay de género. Y pues en general abogar por los derechos de las mujeres.
Bueno, Ujú. claramente entiendo por qué me haces esa pregunta, pero evidentemente, pues yo soy feminista. No, no es que yo tenga una lucha solamente por los derechos de las mujeres. Obviamente, sí creo que hay un problema de violencia de género fuerte en Valledupar específicamente. Entonces, pues me es para mí imposible no sensibilizarme ante estas problemáticas, porque eso es algo ancestral, eso es algo generacional que viene de generaciones. Es decir, eso es algo que ha vivido mi mamá, mi abuela, mi hermana, mis primas, mis tías, probablemente también tu mamá, tu hermana. Son cosas que son generacionales y que son importantes y que son necesarias para construir, digamos, siquiera lugares más habitables o lugares en los que no tengamos que estar constantemente en riesgo. Y bueno, cuando yo decía que, que el problema de violencia no solo con las mujeres, sino que también los hombres también son víctimas muchas veces de este sistema patriarcal, de este sistema que los oprime, son las primeras víctimas incluso de este sistema patriarcal y aún no se dan cuenta de eso. Por eso también, bueno, nosotros a través de lo de la corporación y el club hemos estado haciendo talleres abordando el tema de las masculinidades, porque realmente es algo importante hablar en Valledupar de un tema como la masculinidad, especialmente porque la masculinidad aquí está marcada por esos preceptos del macho, de ese tipo de cosas, y pues nosotros no podemos, digamos, segregar o excluir a los hombres, porque el problema de la violencia no es solamente la relación de hombres y mujeres, sino que es un problema estructural muchísimo más grande que hay que abordar y se puede, digamos, empezar a hacer a través de esos temas educacionales, conversacionales, de empezar a sensibilizar también a los hombres, que precisamente son esta población. No, digamos, como te decía, no segregarlos, porque igual vamos a tener que convivir con ellos en la comunidad, en sociedad, sino, digamos, construir puentes de alteridad que nos permita quizás enriquecer incluso el discurso, porque yo creo que el debate y el conversar con otros hombres también de lo que piensan sobre el feminismo es importante y enriquece la conversación, enriquece el debate, porque nos podemos dar cuenta, digamos, cuáles son tus inconformidades, cuáles son las mías y cómo podemos encontrar una convergencia en ello, porque al final solo somos seres humanos y estamos aquí todos víctimas de una violencia y de unas pedagogías de la crueldad que se nos han impuesto. Exactamente, es que indudablemente es algo que pues se viene perpetuando desde hace bastante, como tú lo mencionabas, desde hace bastantes generaciones y recién que de pronto pues se le está echando como una mirada. Eh, pero puntualmente en lo que mencionabas de que incluso el mismo hombre se ve afectado, yo lo tomé como por el hecho de que de pronto, incluso sin tener conciencia, repite patrones que ya venían. No sé si también lo miras de la misma forma. Sí, obviamente la violencia pues es un círculo, la violencia se reproduce, ¿no? De alguna forma, quizás no de la misma forma a veces, pero de alguna forma se reproduce esa violencia. A veces, como hay veces que quizás golpean y tú golpeas, pero reproducen otras formas de violencia. Y eso pasa. Y no solo pasa con los hombres, las mujeres también reproducimos estos esquemas de violencia. Hay mujeres que también pueden ayudar a sostener este mismo esquema patriarcal y que también pueden ser violentas. Y con esto no estoy satanizando a mi género ni nada similar, porque es importante reconocer que hay mujeres que también son agresoras, porque hay mujeres que son agresoras. Entonces la agresión y la violencia no es, como te decía, un tema solamente, obviamente, estadísticamente, pues hay una tendencia de los hombres hacia la violencia, y eso es algo hasta biológico, ¿no? Entonces, sí, pero ya ustedes, bueno, también pero somos seres. No es como que algo que lo justifique. Claro, porque igualmente somos seres que estamos atravesados por un lenguaje, por una serie de cosas. Nosotros no somos animales simplemente. Obviamente sí, somos animales
de alguna forma, no sé qué, pero no lo podemos ver de esa forma, porque claramente estamos atravesados por otras cosas. Exactamente. Ok. Ya al principio mencionabas que pues sí te consideras feminista. Sin embargo, ahí casualmente, antes de empezar la charla, hablábamos un poco de eso y sin embargo tenías como que ciertos cuestionamientos hacia el mismo feminismo. ¿Cómo describirías el feminismo y cómo creerías que debería ser realmente? ¿Qué le cambiarías al feminismo actual? O sea, ¿cuál sería tu ideal de feminismo? Mira, Alex, estoy esperando esa respuesta ya mismo. Esa es la respuesta que quiero escuchar. Bueno, es que, claro que tengo críticas a ciertas cosas del feminismo hegemónico, o más que todo, como le decía yo a ustedes en algunas ocasiones, creo que el problema de ustedes no es con el feminismo, sino con el feminismo que predican algunas feministas o con algunas feministas, no realmente con el feminismo, porque el feminismo también tiene pues tiene varias ramas, y también tiene pues digamos varias formas de poder concebirse, y no hace falta ser digamos súper perfecta para considerarse feminista, sino, no lo sé, tener algo de sororidad. Y yo pues creo que soy bastante sorora. No soy perfecta. Para los que no sabemos, ¿cómo definirías la sororidad? Pues es tener como esta hermandad entre las mujeres de quizás no me agradas, quizás no me agradas para nada, pero aún así en situaciones de violencia te voy a defender y te voy a creer. ¿Sí? Y creo que, digamos, esto es algo que yo siempre he mantenido, y no creo que, pese a que haya personas a las que no les agrade o algo así, puedan decir que es lo contrario, porque realmente siempre soy muy sorora y siempre me paso a veces, y de hecho he tenido que aprender a que hay que hacer a veces un poco más críticos, porque entonces siempre les creo, siempre te quiero defender, entonces por eso decía que esa parte de la sororidad. Sin embargo, obviamente con este feministómetro... Como un poco de no darte la razón simplemente porque sí. Y ya. Sí, claro, ser un poco más críticos. ¿Y qué cosas critico yo del feminismo hegemónico? Pues claramente como yo no creo en ese tema de separación de los hombres completamente del feminismo ni nada similar, porque yo creo que, o sea, sin ellos es imposible el cambio. O sea, ¿tú cómo hablas de un feminismo que no incluya también a los varones? O sea, para mí es un tema complejo, porque es que ya esto se está tratando de un tema de la humanidad, no de simplemente pues, hombres contra mujeres, pero creo que los hombres también se tienen que empezar a cuestionar y a hacer ciertas preguntas. Empezar sí, un poco Pero yo creo que al menos en Valledupar hay un interés también, o sea, he notado que hay un interés también de los hombres de saber, de querer conocer, quizás no estoy tan seguro, pero quiero entender quizás de qué se trata, en qué consiste. Sí, estar abiertos en pocas palabras. Porque hay una confusión, ¿sí? Hay una confusión a veces referente a lo que es el feminismo, entonces las feministas nos odian a los hombres, porque a mí se me han acercado pues algunos varones a decirme, ¿tú eres feminista? Pero es que hay feministas que no puedo hablar con ellas porque todo les parece mal, como un feministómetro, no, y no es que yo les permita machismos ni nada así, sino que yo estoy abierta a escuchar también. Y es como, ¿cómo tú puedes construir si también no estás abierto a escuchar y hacer como estas pedagogías o estas contrapedagogías? Como diría Rita. Exactamente, es que como diría yo, que como en cualquier movimiento o algo por el estilo, siempre hay como diferentes matices y se puede tender, por ejemplo, al radicalismo, pues se puede tender a un punto medio. Bueno, obviamente el feminismo tiene pues hay varios tipos de feminismo,
Yo opto mucho por un feminismo Como sucede, no sé, en la Yo opto religión. mucho particularmente por un feminismo interseccional, obviamente también un feminismo neurodivergente, porque soy una mujer neurodivergente. ¿Cuál sería el feminismo interseccional? Interseccional. Interseccional. Es un feminismo que reconoce que estamos atravesados por diversas identidades y que esas identidades también nos hace que nos enfrentemos a dificultades también en la sociedad, que no solamente están marcadas por nuestro género, sino también por otras condiciones, como tu raza, como tu orientación sexual, como tu neurodivergencia, como tu discapacidad, como todas estas cosas, como tu estrato socioeconómico, todas estas cosas, pues como esto que configuran ciertas identidades, también contribuyen a esto. Obviamente las dificultades que tiene una mujer blanca, pues no son las mismas dificultades que tiene pues una mujer negra, una mujer latina, una mujer pobre, una mujer discapacitada, ¿me hago entender? Entonces, reconocer estas cosas es muy importante, ¿sí? Claramente, es como tener en cuenta los distintos factores que pueden haber. Sí, y obviamente, pues también tener en cuenta, como pues, me han dicho mucho, no, es que los hombres también. Sí, exacto, hay problemáticas, pero por ejemplo, en materia de derechos humanos, obviamente la violación de derechos humanos es mayormente hacia las mujeres, por ejemplo. Cuando hablamos de agresiones que ya traspasan otro tipo de límites, ya hablamos de delitos de lesa humanidad y todas estas cosas. Entonces, esto hace que pues sea un problema también pues, de derechos humanos, sea una emergencia también el tema con las mujeres, el tema de la violencia hacia las mujeres, que tampoco puede ser un arma para que algunas mujeres se revistan para hacerle daño a los hombres. Y eso es algo que hay que tener en cuenta y que obviamente yo estoy muy consciente de eso. Y no se trata de satanizar a las mujeres, sino de que seamos críticas. Y de que las mujeres vayan teniendo conciencia también de eso, de que nosotras como mujeres vayamos teniendo conciencia también de esas cosas. De que el feminismo no es para que nosotras hagamos lo que nos da la gana y también convertirnos en agresoras, sino que es realmente para tratar de buscar puntos de alteridad, puntos de encuentro y puntos de reconciliación también en el que podamos construir, pues, obviamente entornos más habitables para todos, para todas, porque es un tema de humanidad en realidad. Comprendo. Bueno, si no me equivoco, eres una persona que de pronto tiene un poco la opinión de que las entidades gubernamentales, al menos en cuanto a esta cuestión de actuar ante las agresiones de los hombres y eso, de pronto como que no tienen la eficacia suficiente. De actuar en general frente a las agresiones. Obviamente el sistema judicial está bastante, no lo sé, no sé si el problema es presupuestal, realmente no entiendo la tardía respuesta de los entes, como lo son la fiscalía, las comisarías, todos estos entes gubernamentales encargados como de toda esta ruta. Realmente es un tema también estructural de cómo ellos tratan también. Realmente creo que, exacto, no hay un enfoque interseccional tampoco. Los profesionales que hacen esto tampoco están capacitados realmente para atender víctimas y tampoco hay como unos protocolos bastante rigurosos de protección a las víctimas. Muchas veces ni siquiera les dan los formatos de protección, las medidas de protección. A veces no reciben los casos en la comisaría porque no es su competencia. Entonces, exactamente, crean todas estas cosas que van quitándole o restándole esa credibilidad al sistema de justicia. Y eso también es una de las grandes razones por las cuales las mujeres no denuncian, al menos. Yo te hablo de los casos que ya denunciaron, ¿no? Pero muchos casos no llegan ni siquiera al sistema judicial porque precisamente qué credibilidad o qué confianza tiene uno o tiene uno como mujer en el sistema judicial si realmente a ti el Estado no te protege realmente. Y si realmente estás en una situación de violencia y realmente no hay intervención ni algo así inmediata o oportuna.
Entonces, esto es un tema bastante complejo. Comprendo. Si quizás en tus manos estuviese, no sé si consideras que en ese caso necesitarías ciertos medios para llevar eso a cabo. Digamos que están todas las condiciones dadas. Yo creería que, ¿Qué harías? ¿Qué harías para mejorar eso? Si bueno, pudieras. como te decía, no sé si es un tema presupuestal, aunque yo creo que también es un tema de capacitaciones, ¿sabes? Yo creo que a los funcionarios les hace falta mucha capacitación, a todos, porque yo creo que si realmente se pusieran a hacer bien su trabajo y realmente se tomaran en serio cada una de las personas como esa humanidad por los casos y las cosas, probablemente hubiese una respuesta mucho más oportuna. Pero, ¿qué más podría decir yo al respecto de eso? Perfecto. Como te decía, no sé si hay unas falencias presupuestales, habría que ver bien, pero principalmente creo que una de las formas también que podrían arreglar un poco esto sería capacitaciones con enfoque feminista interseccional, realmente, para todos los funcionarios, para los investigadores, para todos los que hacen estas funciones y los que investigan esta clase de cosas, debería haber una capacitación referente Adecuada. a esto, para que también sepan cómo tratar a las víctimas, sepan cómo indicarles las rutas, todo esto, o sea, y es algo que no pasa, muchas veces no hacen. Que precisamente uno es el que de pronto hay que a uno lo llaman, llamémosle a uno negligencia un poco, y uno es el que le dice a las víctimas, pide los formatos, no te han dado los formatos, pide los formatos, haz tal cosa, di tal cosa, tal. Y también de pronto asesoría para las víctimas, ¿no? Sí, exacto. Pero igual, pues, se supone que en las denuncias no debe haber asesoría, pero para eso están organizaciones no gubernamentales como la Corporación de Nosotros, Corpo Requiem. También hay otras organizaciones como Caribe Afirmativo, que son para personas LGBT. Ahí está Juntanza, creo que también recibe casos de violencia de género. Está La Creciente. Hay varios colectivos y organizaciones no gubernamentales que pues te brindan asesoría jurídica y también psicosocial. Pero exacto, eso lo hace organizaciones no gubernamentales. Exactamente. Ok. Bueno, Ani, ya para ir terminando, vamos a hablar un poquito del club. Cuéntanos un poquito de cómo fue el origen del club inicialmente. Bueno, yo tenía la idea de crear pues como un espacio pues de literatura y pues artístico. Y pues en ese entonces... No, creo que tendríamos que dar como una descripción del club, ¿no? Inicialmente. Sí, el Club Poetas Muertos pues nace pues por esa idea que tenía yo. Wendy, otra amiga que ella es artista también, ella es poeta, también hace teatro y otras cosas, ella también es muy apasionada de las artes. Nosotras estudiamos juntas y pues habíamos tenido esa idea hace tiempo y pues en ese momento pues también con otra amiga pues ellas dijeron que pues que sí, que lo creáramos, que lo hiciéramos y tal, y la cosa, ¿cómo se va a llamar? El Club Poetas Muertos, porque a mí me gustaba pues la película La Sociedad de los Poetas Muertos. Entonces, esa película de Robin Williams, y me parecía hermosa la idea de cómo inspirar a las personas a través de la palabra. Entonces, digamos que yo quería ese ejercicio, entonces yo le puse el Club de los Poetas Muertos y empezó como un club de lectura. Entonces, pues publicamos las cosas y nuestra primera reunión fue en Casa Arte y allí conversamos. Ahí estaba Alex está desde el primer día. Alex está desde el primer día en el club y esa vez conversamos, nos conocimos, nos presentamos, dijimos nuestros intereses literarios, elegimos libro y ¿Hace así, cuánto ya de eso? más de 3 años. Entonces,
cuando pues creamos eso, seguimos reuniéndonos en relación a unas lecturas. Obviamente elegíamos un libro para leer, leímos a Raúl Gómez Hatín, leímos a Germán Hesse, leímos a Dostoevsky, leímos Milan Kundera, leímos a Allan Poe. ¿Qué otro autor leímos? Leímos este libro Marisé Condé, que es una escritora francófona, pero de las islas. Sí. ¿Qué otros autores leímos? Leímos bastantes autores. Y teníamos una dinámica que era que teníamos una temática de cada mes. Por ejemplo, en enero leíamos autores franceses, en febrero leíamos novela filosófica, en marzo entonces leíamos literatura de género. Una vez leímos también un libro de Brazo. De Brazo. Leímos un libro de Brazo que se llama El fin del género, que era pues para hablar de todos estos temas de género. O sea, interesante debatir alrededor de eso. ¿Sí? Entonces, pues también nos reuníamos pues para pintar, nos reuníamos a hacer integraciones al aire libre, todas estas cosas. Y nos seguimos reuniendo alrededor de esto, de diversos libros. También leímos autores de aquí, leímos a William Jiménez, lo llevamos a una reunión. Y nos seguimos reuniendo en torno pues a la literatura, a la palabra, hacíamos ejercicios de escritura, como que tenían que escribirle poemas al compañero, escribirle tal al compañero, hacíamos ejercicios de escritura, también en las reuniones hacíamos ejercicios de escritura creativa, y empezamos a hacer también talleres este año de intervención psicosocial, digamos, con todo este tema de que es una forma también de abordar todas estas cosas, con Josué, Josué estuvo explicando eso también, y estuvimos también pues haciendo un poco de activismo, porque Perfecto. somos críticos. En el grupo pues hay varios abogados, hay psicólogos, ingenieros, personas que también son críticas. Entonces digamos que, como dice Alex, creo que el club también es como queremos o hemos querido que sea como un espacio también, un referente de pensamiento crítico, porque nosotros aquí tenemos como impulsar ese pensamiento crítico exacto, somos disruptivos, pero estamos pensando, vamos a pensar un poquito, mira, que yo te producir conocimiento. Yo te iba a preguntar que si pudieras condensar en unas pocas palabras el objetivo del club, ya has mencionado bastante, si lo pudieras decir en algunas palabras, que de pronto alguna persona con escuchar eso diga, bueno, este club es para mí o no es para mí, ¿cómo lo describirías? Complicado. O sea, puedes decir de pronto, no, este club es ideal para personas que son así o asados. Yo creería que el club es para ti si te gusta pensar, si te gusta debatir, si te gusta crear comunidad a partir del arte. Creo que sí, si te gusta mucho crear, si te gusta, exactamente, también si te gusta aprender, si te gusta enseñar, porque yo creo que el club es un lugar en el que uno enseña, pero también aprende, y también es un lugar de convergencia, porque en realidad aquí hay y han habido personas de todo tipo, ¿sí? Tanto religiosas como no religiosas, rockeras, no rockeras, que les gusta el vallenato, que les gusta otra cosa, ha habido de todo. Entonces creo que el club realmente ha sido un lugar incluso si simplemente solamente quieres como que ampliar tu círculo o conocer diferentes perspectivas, como opiniones nuevas o tipos de personas nuevas, si quieres como que abrirte un poco a eso, incluso nada más por eso ya es justificable que vengas al club. El club no es Tinder, de una vez les aviso, hay unas normas internas, unos estatutos internos de convivencia y comportamiento. Entonces, eso lo tienen prohibido, aquí no vengan a buscar novia ni novio. Sin embargo, no me refería a eso, pero bueno, y tampoco vengan a hacer drama. Se los aviso de antemano que ya estamos curados. Pero ¿qué te iba a decir? Yo lo mencionaba como de pronto por el lado de que alguna persona que quiera como que ampliar sus perspectivas, digámoslo, conocer un círculo nuevo.
realmente crear, porque en realidad pues lo que vienen para las cosas son proyectos, eh, digamos, un tema de cine club, otros temas para abordar temas que decían los chicos espirituales, esotéricos, entonces como para debatir y aprender, en realidad es bastante, y para crear, realmente para eso es el espacio del club, un espacio para conversar, debatir y crear. Exactamente. Perfecto. Bueno, yo creo que eso se podría tomar como una invitación al club o, sin embargo, si quieres hacer una invitación, aprovechar para hacer una invitación, puedes hacerlo. Pues el círculo siempre está abierto. Aquí siempre vienen los que sienten el llamado. Excelente. Para ir finalizando, me gustaría que hablaras un poco de qué metas tienes, tanto personalmente como el club, tanto a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Ya para ir finalizando. Bueno, mi mamá dice que es uno, no lo dice. No mentiras, con el club que siga creciendo culturalmente, que vengan muchísimas más personas creativas para que creen también con nosotros, que se expanda, porque bueno, yo pienso irme del país, entonces digamos que se expanda y que la semilla se siga expandiendo, se siga esparciendo, ¿sí? Entonces, eso tengo pensado para el club. Para mí, pues, posgrados y posgrados Bueno, y libros y si alguien tiene conferencias. la curiosidad Realmente eso es lo que yo, o sea, si me dices qué quiero, yo, pues, posgrados, conferencias, libros. Eh, pues a eso aspiro yo. Quizás otras personas aspiran a otra cosa, pero realmente eso aspiro yo. ¿Y qué? Me gustaría, digamos, tener como esa incidencia social también, digamos, en las personas, no ser política ni nada de eso, sino también como promover como estos tipos de movimientos y estas cosas, realmente es algo que me apasiona y me gusta muchísimo. Entonces, exacto, que el colectivo siga creciendo, que el arte siga dando sus frutos, que siga germinando. Siento que sembré bastante, ya es hora de cosechar.